Bueno, empezamos. Exégesis bíblica. Elegí este tema porque, por dos razones. Antes, cuando estaba en la iglesia ahí en Barrio Cristiano, con Poli, Luciano y otros chicos más, hicimos un curso de exégesis bíblica en una página web del Instituto Bíblico de Luis Palau. Todos conocemos a Luis Palau. Y bueno, me recontra encantó ese tema. Después lo voy a mandar al grupo, el link de la institución, donde hay otros temas más ministeriales como, escatología, soteriología, que es el estudio de la salvación, y bueno, un montón de otras cosas. La exégesis bíblica, ¿alguno conoce esa palabra? Bueno, es recontra simple la definición, miren. Exégesis bíblica significa, o la definición es, la correcta interpretación de la palabra de Dios. Sacar del texto todo su contenido, narración o explicación. Y la hermenéutica, la otra palabra que ven ahí abajo, establece los principios de la interpretación bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Que este estudio de la exégesis bíblica nos va a ayudar a entender de una mejor manera la palabra de Dios, a cómo estudiarla mejor y cómo sacar de todo el texto su mayor contenido y su mejor interpretación. Cada vez que escuchen la palabra exégesis, para acordarse de la definición, piensen que es extraer. Exégesis, extraer. Extraer del texto todo su contenido, narración o explicación. Bueno, vamos a los bifes. Yo les voy a dar 3 afirmaciones interpretativas de la palabra de Dios con 3 versículos recontra conocidos que están ahí marcados. ¿Cuáles son? Juan 10:10, Joel 3:10 y Apocalipsis 3:20. Bueno, ustedes me van a decir amén o desamén a cada afirmación que diga. Según Juan 10:10, el ladrón Satanás vino para matar, hurtar y destruir. ¿Amén o no amén? Amén. Se van a arrepentir después. Joel 3:10. El Señor le dice a su pueblo, diga el débil, fuerte soy. ¿Amén? ¿Amén? Bien. El último, Apocalipsis 3:20. El Señor le dice a todas las personas, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Amén? No, amén. Muy bien, Tavi. Después vamos a ver por qué. Primero, vamos a Juan 10:10. Todos se acuerdan de ese versículo, ¿no? El versículo principal es, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y vamos a leer, para entender el capítulo entero, del 1 al 15. Y yo quiero que presten atención a versículo tras versículo para que puedan entender y ver a quién se refiere Jesús cuando está diciendo que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Avísenme cuando lo tengan. Lo voy a leer yo, así queda grabado, porque si lo lee alguien de fuera no. Juan 10:10. Empezamos del versículo 1. Juan 10, del versículo 1 al 15. Bueno, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí se dio cuenta el Teddy. Según este capítulo entero, ¿quién es el que vino para matar, hurtar y destruir? El ladrón. No es Satanás. Buenísimo. El ladrón lo dice en el versículo 1 al principio, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el reír de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. ¿Se entiende quién es el ladrón? Los falsos maestros, los falsos pastores. Claro, porque el lobo es el que arrebata a las ovejas. Muy bien, Jesse, te voy a apuntar con el láser cada vez que diga algo bien. Muy bien. Ahora, ¿esto quiere decir que Satanás no vino para matar, hurtar y destruir? No. Significa que este versículo no se habla específicamente de esto. Siempre que hablamos de Satanás, de este versículo de Juan 10:10, automáticamente lo relacionamos con el diablo. Sin embargo, hay algo mucho, pero mucho más importante que el Señor quería enseñar en este capítulo, y es acerca de tener cuidado de los falsos pastores, los falsos maestros. En el versículo 8 también dice quién es el ladrón. ¿Quiénes son los ladrones? Todos los que vinieron antes de mí. Todos ellos son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, es decir, falsos pastores. Incluso en este contexto el Señor estaba hablando a parte de sus discípulos y a los fariseos, y quería hacer una aclaración de que todos los que vinieron antes de Jesús, que eran falsos maestros, falsos pastores y hasta falsos cristos, falsos mesías, eran ladrones. No Satanás, que sí lo es, pero no es lo que está diciendo este versículo. También en el versículo 11 también se le llama, en el 12 se le llama ladrón y se le llama asalariado. ¿Qué es un asalariado? El que recibe un sueldo y el que solamente es pastor falso que está solamente por la lana de las ovejas. La lana. Dice el versículo 12, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo, ese sí es Satanás, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, le vuelvo a hacer la afirmación. Juan 10:10, el ladrón Satanás vino para matar, hurtar y destruir. No amén, desamén. No existe. Bien, entonces, ¿quién es el que vino para matar, hurtar y destruir? Según este capítulo. Los falsos maestros, los falsos pastores. Y es recontra aplicable porque hay un montón de falsos pastores y personas que literalmente son pastores solamente para vivir de la lana de las ovejas. Bueno, ¿entendieron cómo es la onda de lo que se trata la exégesis bíblica? También, aclaro, con Poli lo hicimos esto esto no lo hicimos. Vimos el tema de la exégesis en el Instituto Bíblico Luis Palau y después él nos pasó un libro que se lo voy a pasar de Craig Keener que se llama La Biblia en su contexto. Es tremendísimo todo lo que aprendés y todos los versículos que a veces hemos malinterpretado, no con malas intenciones, pero malinterpretado, en fin. El segundo versículo era Joel 3:10. Busquemos Joel 3:10. Uno de los profetas menores. Es muy, pero muy cortito el libro de Joel, así que les va a costar encontrarlo, los que a mí me costó un montón encontrarlo también. Lo que a mí me ha pasado muchas veces es que alguien, maestro mío, dijo algo y yo lo di por cierto. Entonces muchas de esas cosas, al no ser el que las da, corrompe todo para abajo y muchas veces creemos cosas que ni nosotros mismos no hemos nunca investigado. Totalmente. Por eso es bueno que cada uno tenga una Biblia cuando sea lo que se esté predicando, lo que sea, corroborar que todo lo que se esté diciendo sea correcto, porque que yo esté acá no me convierte en una persona infalible. Yo me puedo equivocar como cualquiera que se suba acá. Joel 3:10 dice, forjad espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Ese es el versículo que usamos recién.
Sin embargo, si continuamos leyendo, vamos a ver a quién está dirigido este versículo. Vamos a leer desde el 9 hasta el 14. Dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros corazones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. ¿Pudieron identificar a quién el Señor le está diciendo, diga el débil, fuerte soy? ¿Le está diciendo a su pueblo? ¿A su pueblo o a quién le está diciendo? Muy bien. Lo que está haciendo acá Jehová es utilizar ironía. Le está diciendo a las naciones enemigas de su pueblo que se la banquen, que se paren de mano. Ahora, quiere decir que esto no quiere decir que el Señor no sea nuestra fortaleza, como dice en Filipenses 4:13. El Señor es nuestra fortaleza, pero este versículo no está hablando de eso. El Señor está diciendo a las otras naciones que son enemigas de Israel y que no son de su pueblo y que se rebelaron contra Él, que se la banquen para el día final. Tiene un significado totalmente distinto que podemos usar cuando lo sacamos de contexto. Y el último... entonces hacemos la afirmación de vuelta. El Señor le dice a su pueblo, diga el débil, fuerte soy. ¿Amén o desamén? Desamén. Una nueva palabra. Y el último, Apocalipsis 3:20, el más conocido. El más conocido y más fácil porque también el Tevi ya sabe. Muchas veces este versículo de Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo lo utilizamos muchas veces para predicar, para evangelizar y para llamar al arrepentimiento a todo aquel que no conoce la verdad de Dios. Pero, sin embargo, el sentido de este versículo cambia totalmente cuando te das cuenta que estas palabras fueron escritas ¿para quién? Para una iglesia. No es lo mismo que el Señor le diga arrepentite a alguien que no conoce la verdad a que le diga arrepentite a alguien que sí la conoce. ¿Sabían que para los que tienen el conocimiento de la verdad y no la practican hay mayor castigo y mayor condenación? Por eso, en este versículo es tan importante que el Señor está llamando al arrepentimiento a un grupo de personas de una iglesia que conocían la verdad pero que no se habían decidido acerca de Jesús. Conocían la verdad y estaban entre San Juan y Mendoza. ¿Se entiende el concepto? En este mismo capítulo se dice que por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dicho sea de paso, muchas veces utilizan este versículo para decir que se puede perder la salvación, ¿no? Porque uno dice, bueno, si el Señor está vomitando es porque están dentro del cuerpo. Si están dentro del cuerpo, están dentro del Señor. Sin embargo, la palabra vomitar no es vomitar, es una traducción mala directamente. La Nueva Versión Internacional la traduce como escupir. ¿Y por qué es la mejor traducción? Porque uno, ¿cuándo se da cuenta que algo es frío o caliente? ¿Cuando está en el estómago o cuando está en la boca? Cuando está en la boca. El Señor, Dios, estaba probando a las personas de esta iglesia. Y cuando probas algo lo tenés en la boca, no en el estómago. Y el Señor decide en el momento que lo está probando, se da cuenta de que no es ni frío ni caliente, entonces, chao, lo escupe. Un ejemplo práctico para esto es, ustedes pregúntenle a mi mamá si soy o no su hijo. Ella no te va a decir, y más o menos. Es mitad y mitad. O soy o no soy. Lo mismo es para ser, hablando en el tema de ser salvo o no ser salvo, de ser hijo de Dios o no ser. Las personas tibias van a ser escupidas y tienen la misma condenación que las que no aceptaron a Dios. ¿Sí? Los que no se han decidido. Miren, ¿cuántas preguntas son? 5 preguntas nos van a ayudar a entender cada versículo que nosotros leamos y que nos pueda parecer difícil. En su devocional diario, cuando lean cualquier cosa,
acerca de la Biblia, tienen que hacerse estas preguntas para entender correctamente lo que el versículo quiere decir, ¿sí? Primero, ¿quién es el que habla? Bueno, ahora lo vamos a aplicar a un versículo. Primero nos preguntamos, ¿quién es el que habla? ¿A quiénes les habla? ¿Dónde les está hablando? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y bueno, ahora sí, vamos a utilizar el último versículo, el último versículo que utilizamos de ejemplo, Apocalipsis 3:20, para aplicar esto. Primero, muchas veces vamos a tener que leer o el libro entero para entender el contexto o al menos el mismo capítulo, como lo hicimos en Juan 10. La respuesta estaba ahí en el mismo capítulo, no hacía falta. En este caso, hay muchas preguntas que quizá no se pueda responder en un mismo capítulo, sino que tengas que volver o dos más atrás o dos más adelante. Eso después lo vamos a ver en los principios de la hermenéutica. La primera pregunta, preguntémonos, en el caso de Apocalipsis 3:20, ¿quién está hablando? Al versículo, miren, capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel a la iglesia. Bien. Bueno, ¿quién está hablando o quién está escribiendo, digo? El ángel. Ajá, escribe el ángel. Escribe al ángel. Escribe al ángel de la iglesia. O sea, es el Señor. Pero Claro. Tienen que buscar unos capítulos más atrás, en el capítulo 1, donde se dice que el Espíritu de Dios habla a las iglesias. En el momento que empiezan las 7 cartas a las 7 iglesias, se empieza a decir quién es el que está escribiendo. En el caso de estas 7 iglesias, del primero 4 ujú, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ujú. dice paz a vosotros del que es, el que era, el que ha de venir y de los 7 espíritus que están en su trono y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, el soberano, etcétera, etcétera, que nos llevó los pecados y nos hizo reyes y sacerdotes, hacia la gloria. No. Claro, el que está escribiendo es Juan, pero en base a la inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. En el versículo 19 del capítulo 1 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El que está escribiendo acá es Juan, pero el que habla obviamente es el Espíritu Santo. Esa es la primera pregunta. ¿Quién habla? ¿A quiénes habla? Si son 7 iglesias, a cada iglesia por su nombre. ¿Sí? Se dan cuenta que... ¿Cómo? A los líderes de la iglesia. Se van a dar cuenta que en cada iglesia tenía una situación específica y un problema específico para resolver. ¿A quiénes? Bueno, a estas 7 iglesias. Donde también lo dice al principio en el capítulo 1. ¿Dónde y hacia dónde? ¿De dónde eran las 7 iglesias? Del Asia Menor. Bien, del Asia Menor. Perfecto. Después, ¿cuándo? Si lo está escribiendo el apóstol Juan, ¿en qué momento habrá sido? Cuando estaban en la isla de Patmos. Bien. ¿Eso es dónde? ¿Ahora cuándo? Después de Cristo. Después de Cristo, en la era apostólica, ¿sí? Antes de morir. Bien. ¿Cuándo? Al menos sabemos que en el siglo I, ¿sí? Casi terminando. En el 95. Ajá, por ahí. Y después de que fue deportado, porque dicen que lo quisieron matar, lo metieron adentro de un tacho con aceite caliente y como no lo pudieron matar, Luego, ¿cómo se llama? llevaron a esa isla que Ujú. dicen que había azufre y el azufre le quemaba los ojos. Había minas de azufre y es una isla con piedras que no hay nada, no hay animales, no hay árboles, no hay nada. Ujú. Un lugar desértico. Y dice que el azufre que hay ahí le quema los ojos a las personas, por eso se quedaban ciegas. Buenísimo, es un datazo. Dice la última pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le escribió el Espíritu a través de Juan a estas 7 iglesias?
Y el por qué lo vamos a encontrar en cada capítulo. En el caso del capítulo 3, a la iglesia de la Odisea, ¿cuál era el problema que había ahí? Que recién lo mencionamos. Que eran tibios. Ese es el problema. Y en las otras iglesias también habían otros problemas. Bueno, haciéndote estas preguntas, vas a poder descubrir verdaderamente qué quiere significar cada versículo en particular. Por eso muchas veces hay que tener cuidado cuando alguien usa versículos al azar, picotea un poquito por acá, picotea un poquito por allá y quizás te puede llegar a una conclusión que nada que ver. No quiero mandar al frente a nadie, pero los testigos de Jehová pueden hacer eso. Muchas personas nos pueden venir a saltar con Jesús le dijo al hombre rico que ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Y ellos concluyen que Jesús no reconocía su deidad. Entonces, mirando el contexto, te das cuenta por qué el Señor le dijo eso a este hombre rico. Bueno, y así con ejemplos más fuertes, ¿no? Bueno, tarea para la casa. Ya terminamos ya. Para la clase que viene van a analizar estos dos versículos. Pueden ser los dos o uno solo. Es Cantares 2, del 1 al 2. Y son pasajes conocidos. Y Salmo 118, del 22 al 23. Y anoten esas preguntas, bueno, anoten los versículos. Acuérdense de hacerle todas estas preguntas al capítulo al versículo que elijan para analizar, ¿sí? ¿Quién es el que habla? ¿A quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Después, la clase que viene, vamos a ver otros principios de hermenéutica para entender incluso mucho más cada versículo y cada pasaje. ¿Sacaste foto ya? Poner la anterior, las preguntas. Uy. Y bueno, y no se asusten si empiezan a encontrar versículos que al final no significaban lo que siempre pensamos, ¿no? Eso me pasó a mí con Juan 10:10. Para mí siempre el ladrón fue Satanás. Y creo que para todos. Bueno, y de hecho lo es, pero no es lo que quiere decir específicamente este versículo.